Edumate en línea. Temas de interés para la educación y la producción. Muy buenos días, saludos desde Edumate, una organización que congrega a un grupo de profesionales de la educación, de la psicología, de la neurología, de las comunicaciones, compartiendo experiencias y proponiendo que la educación es un centro de transformación continua y en este sentido tenemos que estar siempre alertas a los cambios, a la innovación científica, a las propuestas relacionadas a la pedagogía y a todo aquello que tiene que ver con el acto formativo. Y proponemos el cambio continuo, efectivamente, desde la educación y con mayor razón ahora, que cada revolución industrial está anunciada. No ocurría en ocasiones anteriores. La primera revolución industrial sorprendió a la humanidad cuando apareció la máquina a vapor. Algo similar ocurrió con la electricidad. Eran tiempos en que las distancias y las capacidades de comunicación no tenían la velocidad de hoy y un invento podía demorar años en llegar a cubrir el conocimiento de todo el planeta. Después de la electricidad apareció la microelectrónica, los procesadores, la computadora. Empezó una tercera revolución industrial, tuvo un periodo más o menos unas pocas décadas. Los plazos se acortaron entre cada revolución industrial. Y bueno, llegó la integralidad de los sistemas de la información, herramientas que permitían mayores volúmenes de tratamiento de datos, la inteligencia artificial, el Internet. Y ahora, a punto de iniciar la quinta revolución industrial, cuya transformación en realidad ya se inició. Pero ahora todo está pronosticado. Como pronosticado está también todo lo que ocurrirá para la sexta revolución industrial, anunciada para el año 2040, es decir, anunciada para aquel momento en que todos aquellos estudiantes que ya empezaron la educación primaria egresarán de la escuela básica a un mundo totalmente diferente al que nosotros conocemos. Quien les habla, Guillermo Ruiz, compartiendo experiencias con una trayectoria en donde me tocó la oportunidad de ver las primeras computadoras que ingresaron a aulas en nuestro país y desde allí, observando los cambios, proponiendo iniciativas que tenían relación estrictamente con la actividad en las universidades y la formación de educadores. En muchos casos se ha preferido directamente las computadoras a las aulas, pero luego se ha comprobado que cuando los profesores no están listos, entonces los equipos se convierten en algo no utilizado como debe de ser. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es las capacidades de nuestros estudiantes y para eso los maestros tienen que estar preparados. Y justamente de eso se trata la versión del día de hoy. Los educadores tenemos que estar preparados para los tiempos en los cuales participamos mirando el futuro. La escuela es un espacio en donde el acto formativo parte por preparar las condiciones de las personas para relacionarse con el mundo, para relacionarse con el prójimo, para comprenderse a sí mismos. Y esto parte de la exploración, de la vivencia, de todo aquello que el individuo puede comprobar con sus manos, con sus sensores, con su capacidad de actuar y de relacionarse. Es así que la escuela del 2026, hacia la próxima década, tiene que incorporar componentes estrictamente relacionados a la predictividad, a lo que ocurrirá, a lo que harán esos estudiantes en el mundo que les tocará vivir. Hemos preparado un conjunto de temas que ya los vamos mostrando en pantalla, con los cuales iremos desarrollando contenidos domingo a domingo. Se trata de 6 temas, desde el estímulo y desarrollo del pensamiento, la estructura del cerebro, del razonamiento digital al razonamiento cuántico, el escenario productivo hacia la quinta y sexta revolución industrial, el tema de hoy, educar cerebros, y la educación multimodal. Cada uno de estos 6 temas, a su vez, comprende un conjunto de contenidos que los iremos tratando cada vez, cada semana, y en la medida de lo posible alcanzarles todo este material a lo largo del tiempo. Educar cerebros es el tema de hoy, pero con un enfoque fisio-psicopedagógico, un enfoque
que tiene relación directa con aprender cómo funciona el cerebro, cómo estimularlo y cuáles son las estrategias que corresponden y la importancia de la actividad neural, que es lo que finalmente cada estrategia cognitiva está directamente eh, preparada para que impulsemos esa actividad neural. Entonces, ¿cuáles son los componentes fundamentales? Hoy no vamos a poder tratar todo, vamos a tratar un tema en particular, las características fisiopsicopedagógicas, y empezaremos por mirar este asunto. Empezaremos por ver qué es lo que generalmente se enseña a los educadores. Y lo tradicional, lo cotidiano, lo que se observa en las facultades de educación es que se les da a los futuros maestros conocimientos relacionados a la estructura cerebral, conocimientos relacionados a qué es el cerebro, y se les indica que éste controla el pensamiento. ¿Y qué cosa es el cerebelo? Que controla el equilibrio, su ubicación, su importancia, su capacidad neural, su relación con el tronco encefálico, que regula la respiración, la frecuencia cardíaca y otras funciones vitales, toda la actividad motriz, el lóbulo frontal, y así sucesivamente. Lo que se le entrega a los docentes es una información de carácter estructural. Cada parte, el lóbulo parietal, el temporal, el occipital que procesa la visión, el tálamo que actúa como estación de relevo, una suerte de redes impulsoras, el hipotálamo, cuál es la función de la hipófisis que produce y libera hormonas, y qué cosa ocurre en el hipocampo, que actúa en la formación de nuevos recuerdos y en la orientación espacial. Cada una de estas partes que comprenden el sistema límbico, que están en la estructura encefálica, bueno, se pone en conocimiento de los educadores para que sepan qué es lo que allí hay, qué tenemos en esta capacidad craneal. Pero no se les enseña, por ejemplo, cuál es la importancia de la capacidad craneal respecto de la producción de ondas cerebrales. Bueno, entre otros temas. Y también se les enseña a los maestros los neurotransmisores. Hay varios de ellos, cada vez han ido ingresando a las aulas formadoras de maestros. Más información sobre esto, las neurociencias hoy en día se les ha dado mayor importancia, bien, pero ¿cómo prever el estímulo de cada uno de estos neurotransmisores? Ese ya es otro tema. Una cosa es conocer su función y otra cosa es cómo estimularlos. Desde la acetilcolina, por ejemplo, que provoca una producción hasta de olor en el cuerpo, que la identifican los animales, por ejemplo, ¿no? Y ellos detectan cuando una persona tiene miedo. La acetilcolina está produciendo una sustancia que aflora del organismo y eh, es detectable. La dopamina, la serotonina y así sucesivamente, pero no todos estos neurotransmisores se les dice a los maestros de su importancia, de su estímulo y cómo es que actúan en la generación de aprendizajes o de conductas. ¿Qué cosa es, por ejemplo, la glicina o la histamina, la adenosina, la epinefrina? Y a veces se confunde esto con la adrenalina, que no es un neurotransmisor. Bueno, bien, que los maestros estén enterados de esto es bastante bueno, pero hay algo más sobre lo que es esta estructura neural. Y eso es lo que trataremos de desarrollar el día de hoy en el tema que hemos preparado. Entonces, lo ideal, proponemos, es aplicar sobre las neuronas y desde las neuronas. Son dos momentos diferenciados. Estamos ya ingresando al componente fisiológico. Y este componente, o a partir de este componente,
será importante ampliar el proceso efectivamente sobre cómo responden las neuronas, la actividad neural, y desde ellas qué respuestas se pueden estructurar. Y ahí tenemos entonces que este componente psicológico aparece, que es desde las neuronas la producción de razones que tienen relación directa con el comportamiento. Entonces, ¿qué corresponde? Diseñar estrategias que recableen el cerebro. Esta es la función pedagógica. Esa es la misión del docente. Ayudar al cerebro a recablearse, a superponer, a enlazarse, a producir. Ese es el componente pedagógico. Entonces tenemos tres componentes que comprenden las bases fisiopsicopedagógicas que vamos a desarrollar el día de hoy. La clave para que esto funcione adecuadamente sería que el docente no solo se pregunte esto que clásicamente hacemos cuando vamos a las aulas con nuestros contenidos en búsqueda de nuestros estudiantes. La pregunta clásica es, ¿qué voy a enseñar? Lo ideal sería preguntarse qué procesos cognitivos quiero activar y qué condiciones favorecen que el cerebro aprenda. Son dos realidades respecto de una sola actuación, lo que el educador va a diseñar para promover los aprendizajes, para provocar los aprendizajes, para lograr que el cerebro aprenda. Esta es la pregunta que nos interesa. Entonces, no es solamente preparar contenidos. Se plantea un proceso articulado en tres niveles. El primer nivel es el fisiológico, basado en la actividad neural, lo que vamos a estimular. Y ello tiene que ver con toda la actividad multisensorial. Y acá repetiremos algo que en nuestras conferencias recordamos a los educadores contemporáneos. La actividad sensorial del ser humano tiene un componente único, es el tacto. Cuando hablamos de visión, hablamos del tacto, tocar fotones. Cuando hablamos de la audición, hablamos del sensor auditivo, que toca las ondas sonoras. Cuando hablamos de olfatear, el sensor olfativo, que toca las partículas que hay en el aire. Evidentemente, el sensor gustativo solo funciona si algo toca las papilas gustativas. Tacto es el real y único sentido que tiene el ser humano. No tenemos varios sentidos, es uno solo, el tacto. Y en el ámbito ya de las metodologías exploratorias, es el escenario pedagógico, pero basado en lo fisiológico y en lo psicológico. El sistema límbico, sus 7 estructuras principales. El sistema límbico es una red funcional de estructuras corticales y subcorticales que participa en la regulación emocional, la memoria, la motivación y las respuestas viscerales. Su organización no se entiende hoy como un lóbulo aislado, sino como un conjunto articulado de 7 componentes esenciales. A continuación, presentaré las 7 estructuras principales del sistema límbico. Primera, amígdala, encargada del procesamiento emocional, especialmente miedo e ira, respuestas viscerales y conductas motivadas. Segunda, hipocampo y formación hipocampal. Permiten la consolidación de memoria reciente, navegación espacial, integración de señales viscerales y somáticas. Tercera, giro cingulado. Permite la integración afectiva y regulación de la conducta emocional. Cuarta, giro parahipocampal.
Su función principal es el procesamiento contextual, entorno, escenas, lugar, y actúa como vía de entrada al hipocampo a través de la corteza entorrinal. Ya el uncus, que pertenece al sistema olfatorio primario y se relaciona estrechamente con amígdala e hipocampo, es clave en epilepsia del lóbulo temporal. Quinta, hipotálamo. Controla la función visceromotora, sostiene la homeostasis, regula la actividad endocrina y actúa como nodo entre sistemas emocionales y autonómicos. Sexta, núcleos septales y cuerpos mamilares, procesan tanto la memoria como la regulación emocional. Séptima, fornix, vía principal de comunicación entre hipocampo y estructuras diencefálicas. Comprender el sistema límbico a partir de sus 7 estructuras principales permite delinear con precisión cómo la actividad neuronal articula emoción, memoria, contexto y regulación autonómica. Esta integración funcional explica la emergencia de estados afectivos, la consolidación de experiencias, la evaluación situacional y la modulación de la respuesta visceromotora que acompaña a la conducta dirigida. En conjunto, estas estructuras revelan la arquitectura neurobiológica que sostiene la motivación y la toma de decisiones, articulando los circuitos que vinculan emoción, memoria y control autonómico. Únete a la comunidad ER. Bien, como notarán, hay bastante que aprender respecto al funcionamiento del cerebro. Entonces, repensemos el propósito educativo y en esa dirección, la propuesta es que progresivamente podamos preparar a nuestros maestros en este enfoque denominado educar cerebros. ¿Qué comprende la fisiología cerebral? Comprender en amplitud cómo funcionan las redes neuronales, cómo se recablean, un mayor dominio de la psicología del aprendizaje y tenerla muy en cuenta. No se trata solamente de una teoría en un libro, sino de una actividad sobre la cual los educadores tenemos mucho que actuar. Y nuestra pedagogía, de manera que podamos articular estos 3 componentes en el direccionamiento de las actividades del aprendiz. Entonces, tampoco se trata de volver a nuestros educadores en expertos en neurociencias, sino entender que ellos son desarrolladores del potencial cerebral del estudiante. De eso se trata, y de hecho lo somos. Siempre los educadores hemos sido, y lo seguimos siendo, desarrolladores del potencial cerebral del estudiante, solo que para que esto sea de mayor efectividad, es preciso comprender mejor la fisiología cerebral y la psicología del aprendizaje para el diseño de la praxis educativa. Entonces, tenemos un modelo conceptual referido a 3 niveles: fisiológico, psicológico y pedagógico. El primero responde a qué ocurre en el cerebro, cuál es todo ese desarrollo y organización de redes neuronales, cómo lo estimulamos y cómo construimos conocimientos. En este primer caso, el tema de la reorganización de redes neuronales. Reorganización. Las redes neuronales ya llegan al aula en cada cerebro con algún nivel de organización. Nos corresponde ver cómo es que logramos un reordenamiento y una mayor funcionabilidad. Y es que la neuroplasticidad evidentemente funciona, pero nos toca el arte de desarrollarlas, de manera que se fortalezcan las conexiones en cada experiencia y haya más enlazamientos en la red y más superposiciones también. Y participar de esa manera en la atención, el desarrollo de la memoria, las funciones ejecutivas y todo aquello que practica el aprendiz. La importancia de las condiciones biológicas que favorecen ese aprendizaje. Conocer toda la estructura cerebral es conocer toda la arquitectura cerebral, todas las condiciones biológicas, fisicoquímicas, toda la actividad eléctrica del cerebro. ¿Cómo lo estimulamos? Esas actividades de atención, de motivación, de emoción,
también de razonamiento, de metacognición y de interacción social, tienen un ordenamiento y tienen cada una de ellas una estructura de motivación. ¿Cómo construimos los conocimientos? Bueno, teniendo el dominio fisiológico y psicológico más el diagnóstico y los temas de contenidos, podemos hacer un mejor currículo, provisto de metodologías activas. Podemos ya aplicar ahora una evaluación en el proceso, anunciado por Gagné a mitades del siglo pasado, pero que no se hacía por falta de herramientas que nos permitan hacer una evaluación en el proceso de manera efectiva y permanente. Hoy sí es posible. De manera que una evaluación formativa sí es viable atenderla paso a paso, ambientar el aprendizaje y estos que ya son temas de dominio de los educadores hoy en día, con la incorporación de recursos digitales que motivan toda una modificación metodológica. Casuística, solución de casos. Es preferible hablar de solución de casos y no solución de problemas, ¿ah? Porque además, hoy en día en la actividad empresarial se resuelven casos todos los días, el uso de casos. Entonces, hay que familiarizar a los estudiantes tempranamente con ese formato en la actividad productiva y el proceso de retroalimentación que tiene que ver con las mejores prácticas pedagógicas. ¿Cuál sería el resultado? Veamos. Experiencias educativas diseñadas conscientemente para favorecer el desarrollo cognitivo, socioemocional y creativo del estudiante. Esto es lo que hacemos. Solamente que ahora lo queremos especializar gracias a lo que el avance de las neurociencias y de la misma psicología han permitido para mejorar también los espacios pedagógicos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de actividades para docentes? Acá les voy a pedir su mejor atención. Este es un poco largo. Vamos a tener 3 slides muy cargados de actividades. Primero es conocer el cerebro, ¿qué aprende? ¿Cuáles son las sesiones o cómo tenemos que estructurar las sesiones para que la red neural y la interconexión sináptica se estimule adecuadamente? ¿Cómo hacer funcionar la neuroplasticidad? ¿Cómo lograr ese desarrollo cerebral y esas funciones ejecutivas que son propiciadas por la mayor densidad de la actividad neuronal? Entonces, la relación entre emoción y aprendizaje, que es una a una, depende de la actividad bioquímica del cerebro. Pero tenemos una segunda cuestión, observar cómo aprende el estudiante. Aquí, todo lo relacionado a la concentración, distracción, curiosidad, es algo que nos importa mucho, ¿no? ¿Cómo tener una ficha de observación del aprendizaje? Hoy en día una lista de cotejo de este tipo es viable. Podemos tener una tablet y los datos se van introduciendo de manera eficiente, rápida, ¿no? Que es lo que luego nos servirá para tener una suerte de baremo, ¿no? De cómo es que vamos a estructurar la actividad de cada estudiante. La pregunta orientadora sería: ¿qué condiciones de mi clase favorecen o dificultan que el estudiante mantenga su atención, desarrolle la comprensión, facilita el recuerdo y utilice lo aprendido? Entonces, observar cómo aprende el estudiante es una suerte de condición, pero no es lo único. Diseñar estímulos que despierten el aprendizaje. Tales estímulos están relacionados, por ejemplo, al cálculo de probabilidades. Algo que venimos repitiendo últimamente, que no lo mencionamos desde el concepto de la matemática, sino de la actividad propiciadora de experiencias. ¿Qué pasaría si modifico, agrego, resto, genero cambios en lo que vengo haciendo? Calculo qué va a ocurrir, preveo lo que va a suceder, predigo lo que puede acontecer y hago analítica predictiva, que es una fórmula exigida hoy en día en toda la actividad empresarial, la analítica predictiva. Entonces, el aprestamiento, las bases
del pensamiento se hacen en mucha actividad de cálculo de probabilidades, de manera que los estudiantes puedan estimular la curiosidad, la actividad visual, ¿no? Modificando rutas, simulando a partir de experiencias, de manera que luego en el trabajo colaborativo los estudiantes puedan ir explicando con sus experiencias qué pasó cuando modificaron tal o cual cosa. Esa es una experiencia muy rica para los estudiantes y tiene que ver con los estímulos individuales y colectivos. Hay algo que llamamos una clase tres cerebros, ¿no? Donde el docente rediseña una clase tradicional teniendo esos tres componentes del modelo: el fisiológico, el psicológico y el pedagógico. De manera que vamos del currículo al cerebro y una experiencia de múltiples conexiones. Esto es algo que es muy importante tener en cuenta. Una experiencia de múltiples conexiones para favorecer aprendizaje que conecte diferentes conocimientos y habilidades, ¿no? Y de allí llegar a entrenar funciones ejecutivas donde los estudiantes planifiquen, organicen, se inhiban de respuestas impulsivas. Esto es fundamental. Entonces, aquí ya tenemos una colección de actividades, cada una tan importante como la otra, pero hay más. Aprender, recuperar y volver a utilizar, que no es en estricto reciclar, es mucho más que eso. Es incorporar estrategias que favorezcan la consolidación de aprendizajes. Practicar, recuperar, aplicar, ¿no? Son verbos muy útiles para esto, para definir actividades específicas. El error como información para aprender. Experiencias en donde no haya errores son experiencias débiles. Y es importante que el estudiante responda por qué se produjo este error, cómo es que llegué a este error. Esto es muy rico y lo sabemos en las experiencias de aprendizaje. Pero además, diseñar experiencias que favorezcan ese aprendizaje tiene mucha relación con el ambiente físico, con el ambiente psicológico, con el ambiente cognitivo. De manera que las experiencias sean una suerte de experiencias de iluminación, de organización espacial, de movilidad, de acceso a nuevas fuentes. Para eso la disponibilidad de recursos tienen que estar debidamente previstas por el educador. Y tenemos también el empleo de la tecnología, pero no para distraer. Los estudiantes con mucha facilidad hoy en día se distraen y claro, en el móvil, en la tablet, en la computadora, hay muchos estímulos con los cuales se pueden distraer, pero entonces ahí viene el arte del educador para estimular resultados estructurados en tiempos tales que en una sana competencia le permitan al estudiante utilizar la tecnología para producir resultados a través de simulaciones, a través de exploración de fenómenos. La realidad virtual ahí tiene eh, una importancia interesante, ¿no? En experiencias inmersivas. Y este tema de la inteligencia artificial generando alternativas, ¿no? Y procesos de retroalimentación, tomando fuentes que nos permitan confirmar o mejorar la información que disponemos. Y algo que es el diario del docente, ¿no? Que educa cerebros. Esto es algo también sumamente importante porque hay preguntas que debemos tener en cuenta. ¿Qué quería que aprendieran los estudiantes? ¿Qué proceso quería estimular? ¿Qué estímulo utilicé? ¿Qué evidencias observé? Estas preguntas es conveniente que las incorporemos en nuestra actividad diaria y nos van a permitir procesos de retroalimentación mucho más eficientes, tanto para cada estudiante como para el colectivo de estudiantes. Entonces aquí viene un concepto que es el laboratorio de educar cerebros.
todo es un ciclo, ¿no? De diagnosticar, diseñar, aplicar, observar, recoger experiencias, reflexionar, rediseñar. Pero así como ahora diseñamos competencias en base a capacidades y habilidades, estas capacidades tienen un fundamento que son las operaciones mentales, y estas operaciones justamente se tienen que diseñar en base a un fundamento fisiológico y psicológico. De manera que compartir experiencias entre docentes no sea solamente experiencias de contenidos o de procesos evaluativos, sino experiencias orientadas a la mejor comprensión de la actividad neural y de los estímulos y de las respuestas que se propician. Entonces, vamos a presentarles una matriz orientadora para el docente sobre este particular, en base a dimensión. La dimensión fisiológica, vamos a ver cada una de ellas, la psicológica y la pedagógica a las que nos hemos referido, pero todo esto tiene relación con lo cognitivo, lo socioemocional, lo tecnológico, lo metacognitivo y la mejora continua. Y cada una de estas dimensiones eh, se logra mejorarlas luego de preguntarse, por ejemplo, en lo fisiológico, qué procesos cerebrales intervienen. En lo psicológico, qué estímulos movilizan el aprendizaje. En lo pedagógico, cómo construir el aprendizaje, y así sucesivamente. Hay un conjunto de preguntas: qué capacidad de desarrollar, qué condiciones favorecen la participación, qué aporta la tecnología, cómo aprende el estudiante en lo metacognitivo y qué cambiar para la mejora continua. Y sobre esto, ¿qué actividades? Bueno, vamos a ver algunas de ellas. En el ámbito fisiológico, formación sobre atención, memoria y neuroplasticidad. Los educadores tenemos que ser artistas en el estímulo de la neuroplasticidad. Retos, preguntas, casos, curiosidad, interacción, eso es lo psicológico. ¿Cómo estimulamos? De manera que nuestras metodologías activas, proyectos y evaluación formativa tengan ya un sustento fisiológico y psicológico. De manera que el razonamiento, la memoria, las funciones ejecutivas y la creatividad sean el resultado del diseño. La colaboración, la confianza, la autorregulación van a funcionar mejor cuando las experiencias se comparten en base a lo que cada estudiante ha ido descubriendo. Y en materia de la inteligencia artificial, la simulación, el tema de la simulación está directamente vinculado al cálculo de probabilidades, la realidad virtual, las diversas plataformas disponibles hoy en día, que es el aporte tecnológico, deben estar sustentados en estas actividades enumeradas, de modo que se genere una autoevaluación, reflexión y explicación de estrategias, cómo lo hice, cómo lo puedo hacer mejor, y queda la aprehensión. Y así, la experimentación y revisión por parte del docente será más efectiva. ¿Con qué evidencias? El mapa del cerebro que aprende. Esto es algo que los educadores tenemos que aprender a manejar. Cuando el manejo de este tipo de experiencias se hace continuo, llega un momento en que se hace poco complicado. Al contrario, hasta es agradable trabajar con el mapa del cerebro que aprende, porque lo vamos a hacer mejor, vamos a diseñar mejor las experiencias de aprendizaje y vamos a disponer de un banco de estrategias estimulantes y tener así una secuencia didáctica multimodal. La calidad del desempeño va a ser superior. La observación y reflexión va a ser una constante. Y algo que debemos tener muy en cuenta: el empleo de lo tecnológico está orientado
a lograr un producto o un logro racional, el tratamiento racional de la información, el tratamiento estructurado de los datos, el tratamiento de la información para logros productivos. Y el avance diario, la reflexión, ya se hace menos complicado justamente gracias al uso de la tecnología, de manera que tenemos material de autoevaluación y de reflexión estructurado. Y el ciclo de mejora va a ser mucho más estimulante porque va a estar mejor estructurado. Esta matriz esperamos les sirva, ténganla en cuenta, pueden mejorarla. Estamos en un momento orientador, estamos en la convicción que lo fisiológico y lo psicológico son esenciales para el mejor diseño de lo pedagógico, pero es necesario no solo herramientas, sino también la estructuración de estas experiencias en las manos del docente, que es el que las tiene que utilizar. Bien, entonces, la ruta institucional de implementación para que esto pueda acontecer de manera efectiva es comprender el cerebro que aprende, diseñar estímulos, diseñar para desarrollar capacidades, diseñar laboratorios de educar cerebros y lograr una cultura institucional de educar cerebros. Entonces, el primer momento será la sensibilización. El segundo momento es la experimentación. El tercer momento es la integración y tenemos un cuarto y quinto momento que es el proceso innovativo debidamente estructurado y la institucionalización de la cultura de educar cerebros. Educar cerebros, un modelo para la transformación de la práctica educativa, desde las redes neuronales hasta el diseño de las estrategias metodológicas, articulando fisiología, psicología y pedagogía. Formemos al nuevo maestro para los tiempos contemporáneos. Bien, con esta afirmación hay un principio rector a tener en cuenta. Diseñar experiencias que favorezcan el desarrollo de las capacidades del cerebro para aprender, comprender, crear, resolver casuística y continuar aprendiendo. Este es el principio rector con el cual proponemos esta orientación de educar cerebros. El modelo: conocer el cerebro, diseñar estímulos, crear experiencias, desarrollar capacidades, observar evidencias, retroalimentar y rediseñar. De manera que educar cerebros no sería una nueva asignatura, no se trata de eso, ni simplemente una metodología, es más que eso, subyace y va más allá. Es una orientación transversal de la práctica educativa. Entonces, la fisiología aporta conocimiento sobre las condiciones y procesos del cerebro que aprende. La psicología aporta criterios para diseñar estímulos y experiencias, y la pedagogía convierte estos conocimientos en currículo, en metodología, en didáctica y en evaluación. Recorramos la ruta hacia la quinta revolución industrial. Nuestras conferencias están a disposición de ustedes, nuestro cursillo de actualización por igual, y las bases para la formación de maestros hacia la quinta y sexta revolución industrial las tenemos que reconfigurar. Estamos a sus órdenes, ahí está nuestra página web, pueden tomar nota de nuestro teléfono, pueden revisar nuestro Facebook, hay muchos videos que pueden ser de utilidad. Estamos a sus órdenes desde Edumate. Gracias por acompañarnos. Los domingos serán
fechas de experiencias relacionadas a los avances en la fisiopsicopedagogía